Un componente más en el marco de esta entrevista tan interesante que hemos tenido con Catalina Benavides tiene que ver con el ABP más allá del aula. Hemos visto pues los elementos fundacionales del ABP y también pues todo lo interesante que se puede lograr de transformaciones en la relación de los docentes con los estudiantes en el aula. Ahora vamos a mirar esos beneficios y estos aspectos de impacto positivo que genera la ABP más allá del aula, como esa relación que puede haber con otros actores de la comunidad educativa, estos componentes de interdisciplinariedad, etc, etc. Catalina, profundicemos más sobre este componente del ABP más allá del aula. Vale, hay un beneficio grandísimo y además comprobado del aprendizaje basado en proyectos más allá del aula y es justamente el atender a esa necesidad de disminuir la brecha entre educación e industria, ¿sí? Que es algo que sigue siendo pues bastante amplio, bastante grande, no solamente a nivel Colombia, ¿sí? Eso lo vemos a nivel mundial. De hecho, en ingeniería, por allá en el año 2000, en el MIT, se crea el CDIO, este modelo de concebir, diseñar, implementar y operar, con la intención desde la ingeniería de disminuir esa brecha entre lo que está haciendo la universidad o el colegio, en este caso pues mucho más la formación de educación superior, con sus aprendices y lo que realmente necesita la industria. Entonces, cómo, o las empresas, las organizaciones, básicamente el mundo de la formación y el mundo del trabajo. ¿Sí? Entonces, cómo este aprendizaje basado en proyectos puede ir mucho más allá del aula y puede permear mucho más allá que las personas que hacen o hacemos parte de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos, la misma comunidad, pero hasta qué parte y hasta dónde de la comunidad podría llegar a impactar este modelo. Yo les decía anteriormente que me parece muy curioso que cuando se habla de innovación y gestión del conocimiento, se está abordando mucho más desde las organizaciones que desde la misma academia, desde el mismo proceso educativo. De hecho, en este momento estoy leyendo un libro que recomiendo muchísimo que se llama Ingenio y Pasión. Son de 12 investigadores expertos en innovación españoles, Silvia Leal y Jorge Urrea. Y el libro, pues a grandes rasgos, trata de cómo potenciar el comportamiento innovador en la empresa. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa con la educación? ¿Cómo potenciar ese comportamiento innovador en la educación desde los docentes, desde las directivas, desde este tipo de modelos que finalmente sea modelo, metodología, estrategia, didáctica? Es una herramienta que nos permite pasar las paredes de la institución y permear más allá del aula, ¿sí? Otras entidades, otros modelos, otras personas. Ahí me gustaría escucharte desde tu gran experiencia, Joanny, y preguntarte si puede verse la educación como una empresa o si realmente es un error pensarse la educación en los mismos términos a nivel de innovación, a nivel de gestión, claramente guardando las proporciones de diferencias que hay entre lo que es una organización, una empresa, una industria y lo que es la educación, pero por qué seguimos siempre centrados al hablar de innovar, de gestionar, de emprender solamente en empresa? Entonces estos modelos pues básicamente no llegarían más allá del aula, ¿sí? Porque es como que el trabajo del docente queda por un lado totalmente descontextualizado, desarticulado de lo que allá el señor que contrata pues necesita. ¿Será un error ver la educación como una empresa y por eso no abordamos estas temáticas y no nos reinventamos desde allí? ¿Cómo lo ves tú? Claro que sí, Catalina. Yo podría mencionar que el tema de innovación se relaciona mucho con otros dos aspectos. El primer lugar tiene que ver con la investigación y segundo con la experimentación. Y en cierta medida mi experiencia me ha llevado a articular estos dos componentes para poder a partir de allí hacer una innovación constructiva más que disruptiva. De hecho, en Entrebus tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Beltrán, una persona que conoce mucho sobre gestión del conocimiento en la administración pública colombiana. Identificamos estos tres componentes. A lo que voy es que evidentemente la escuela necesita innovar, necesita consolidar comunidades de práctica que permitan dicha innovación y en cierta medida pues esta entrevista y este manejo del ABP es muy interesante para lograrlo.
Entonces, pues totalmente bienvenida a la propuesta. Es decir, no nos podemos quedar solamente en pensar la innovación desde la empresa o desde las entidades del sector público que no tienen que ver con educación, sino que tenemos que innovar también en las aulas e innovar a través de interacción con la comunidad educativa y con otras comunidades, como bien lo mencionabas, justamente con empresas que puedan articular a través de currículo pues todos estos componentes que le permiten al estudiante desarrollar su trabajo, desarrollar habilidades y pues ya acercarse pues a lo que desea hacer a través de sus oportunidades, ya sea en el mercado laboral o en el mercado del emprendimiento o en lo que le suene. Finalmente de eso se trata, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esos dos elementos que tú mencionas de investigación y experimentación, si te das cuenta, están 100% integrados a las metodologías activas y obviamente al Exacto. aprendizaje basado en proyectos. Uh-huh. Dentro de este libro que les menciono, los autores hablan de un método Innova, se llama método Innova 3DX, y ellos hablan de tres componentes fundamentales que yo lo veía súper relacionado con el aprendizaje basado en proyectos. Ellos dicen, los tres componentes fundamentales para innovar son las personas, la organización, que aquí pues puede verse como la institución educativa, más allá del nivel, ¿sí? Y la motivación. Entonces, si nos damos cuenta, el aprendizaje basado en proyectos está centrado en las personas, lo dijimos desde el principio, está centrado en el aprendiz. Entonces, aquí está, tenemos el primer componente, ¿sí? Que ellos lo hablan desde la organización, nosotros lo tenemos desde las instituciones educativas. La organización como institución educativa, pues desde el aprendizaje basado en proyectos nos permite esa gestión del conocimiento, tenemos también el insumo y la motivación pues necesariamente está en todo el proceso, en todos los elementos que nos permite, habilidades y demás, que nos permite desarrollar el aprendizaje basado en proyectos, partiendo de la motivación intrínseca y luego la motivación extrínseca, es decir, no dejándole solamente la labor de tiene que motivarlo al docente, sino que parte del estudiante, entonces, o del aprendiz. Si nos damos cuenta, esos tres componentes que se contemplan allí desde la organización, pues también están, ¿cierto? En nuestras instituciones está desde el aprendizaje basado en proyectos. Eso quiere decir que, respondiendo a tu pregunta inicial, sí podemos pensarnos este aprendizaje basado en proyectos mucho más allá del aula, en donde sea una herramienta o una metodología para articular esos dos mundos. ¿Cuál es? El mundo de la formación, el mundo del trabajo, disminuir brechas, preparar desde las habilidades transversales o habilidades blandas a nuestros jóvenes para enfrentar esos retos del mundo laboral y esos retos de la cuarta revolución industrial que además pues nos están mostrando también carreras emergentes, un montón de cosas que hoy no existen y en 5 años existirán, ¿cierto? Y que si seguimos preparando y formando solamente para unas disciplinas rígidas de hace unos años, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que cada vez esa brecha va a ser mayor. ¿Cómo disminuirla? Pues aquí hay una posibilidad, esta es solo una, hay infinidades, pero pues es claro que el aprendizaje basado en proyectos nos permite, nos da esa posibilidad de ir más allá del aula por ese medio. Es solo un camino, seguramente habrá muchos más. Sí. Catalina, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir muchos espacios de fortalecimiento y de implementar y de reconocer experiencias de aprendizaje basado en proyectos pues, a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Recuerdo una puntual de la Universidad Nacional que tenía que ver con la Facultad de Ingeniería y con un curso que era pues transversal a múltiples ingenierías y que incluso pues también se articulaba con otras carreras. En un semestre desarrollaban una especie de feria de proyectos en la que compartían pues el proceso y demás y identificaban cómo podían aprender de los docentes. De hecho, los estudiantes a partir de su proyecto podían escoger con qué docente trabajar. Era súper interesante el ejercicio. Y yo creo que la BP es una muy buena puerta para incentivar ese trabajo interdisciplinar, no solamente entre docentes, sino también pues entre estudiantes de distintas carreras. Creo que por allí es la puerta, pero quisiera pues para ahondar en la conversación que nos comentaras algunas herramientas para lograr ese trabajo interdisciplinar a partir de la experiencia pues que tú tienes en estos procesos. Vale, algo fundamental es la comunicación. O sea, parece como que, oh, no, no es gran cosa. No es gran cosa, la tenemos a la mano, hay múltiples formas de comunicarnos, múltiples lenguajes,
pero definitivamente en primera instancia nos quedamos solo con uno y es este, ¿no? El lenguaje verbal. Omitimos los demás, le restamos importancia o simplemente ni siquiera los identificamos, no sabemos que existen. Y en segundo elemento, pues no le damos la importancia que tiene porque no somos capaces de comunicar para compartir y construir, sino es para dar mi punto de vista, me siento allí y el tuyo no me interesa. Bueno, una cantidad de situaciones que ocurren al interior de las instituciones, las organizaciones, que sencillamente se podrían solucionar con comunicación. ¿Sí? Entonces, una herramienta fundamental para poder construir estos procesos, estos proyectos, para trabajar desde fenómenos, desde retos, desde pasiones, para ser disruptivo, para todo lo que hemos hablado, es simplemente romper barreras y comunicarnos. Ver al otro como un aliado, como un par, como alguien con quien puedo sentarme a aportar desde mis habilidades y conocimientos para construir. Desafortunadamente, la misma interacción pues afanosa de la cotidianidad, de que tengo que cumplir un horario, de que tengo que dictar una clase, de que tengo que, bueno, todo lo que ya seguramente todos sabemos, pues nos dificulta esa comunicación rica, ese intercambio de ideas. Uno normalmente todo el tiempo habla de vamos a hacer lluvia de ideas, ¿no? Suena bonito el término, pero realmente en esa lluvia de ideas lo único que hay es como un listado, como un checklist de cosas en las que no se ahonda, ¿sí? Porque no se está dando realmente la validez, la solidez, la profundidad que tiene el discurso del otro, ¿sí? El afán es como de botar 2 o 3 ideas para que queden allá y ya hice mi aporte, pero no hay construcción sobre eso. Entonces creo que la herramienta fundamental, el camino fundamental es la comunicación, que nos permite todo el resto. Si me comunico con los demás, pues puedo gestionar conocimiento, puedo innovar, puedo transformar, puedo hasta perder el miedo al cambio, que eso es algo increíble que uno ve en las aulas. Le tengo miedo al cambio y yo llevo haciéndolo así 30 años porque lo voy a hacer diferente, me ha funcionado, uno se pregunta desde qué punto de vista te ha funcionado, pero bueno, dejémoslo así. Son muchas discusiones en torno a esto que se podrían solucionar con una comunicación efectiva, asertiva y acertada frente a las experiencias de vida. Eso es otro asunto, otra barrera en la academia, ¿no? A veces, como hay un juego de egos también, entonces, pues como que no te escucho porque no tienes el nivel, pero realmente lo que nos da el nivel es la experiencia de vida, el cómo yo puedo procesar todo lo que pasa en el aula, todo lo que mis estudiantes o aprendices me transmiten, ¿sí? Todo lo que puedo aprender y construir con ellos. Creo que eso realmente da mucho más bagaje experiencial pues, que los títulos y demás. Pero bueno, son taras y cosas que tenemos que romper en el mismo entorno para que la comunicación sea efectiva y sea una ruta eficiente y efectiva para poder llegar a hacer estos cambios.